4, donde vamos a aprender este llamado que Pablo hacía a estos creyentes para que pudieran fortalecer esta unidad espiritual que el Señor había creado en ellos. Pues ese debe ser también el ruego y la sensibilidad que debemos de tener, hermanos, en nuestros corazones para unirnos como familia de Dios. A veces nos cuesta mucho trabajo hacer ello. Yo, estando en estos días dando enseñanza a nuestros hermanos allá en Cuautla, hermanos, pues ya saben que nosotros como iglesia, hermanos, no somos iglesias numerosas, somos iglesias relativamente pequeñas. Y les decía que a veces, hermanos, nos cuesta trabajo podernos hasta saludarnos, ¿verdad? Porque tenemos la costumbre de llegar, participar en el servicio y como decimos amén, Dios les bendiga, hermanos, y salimos todos disparados. Y no tratamos de fortalecer nuestras relaciones como iglesia, hermanos, como familia de Dios. Y es muy importante eso, porque si algo por la enseñanza de la palabra lo aprendemos, es que algo debilita a la iglesia, hermanos, es la división. La división. Los pleitos, los problemas, las contiendas entre nosotros. Pues qué bueno, hermanos, que nosotros pudiéramos ser perfectos y no tener problemas entre nosotros, pero eso no es posible. Pero sí podemos, hermanos, como iglesia ir avanzando para ir venciendo todas estas cosas que nos separan, que nos dividen, y solamente es a través del obrar del Espíritu de Dios en nuestra vida, hermano, porque solamente Él es el único que puede proveernos esta capacidad para cumplir este mandato que el Señor nos dio de amarnos unos a otros, que ese sería el distintivo principal a los ojos de este mundo, el amor que habría y prevalecería entre nosotros. Amén, hermanos. Así que la enseñanza es importante y pues espero en Dios que todos, hermanos, podamos sensibilizarnos con ello y pedir perdón al Señor, hermanos, por los que pues a veces, hermanos, en vez de unir, pues estamos dividiendo, ¿sí?, con nuestras actitudes, ¿sí? Vamos entonces a orar, hermanos, antes de leer la escritura. Amén. Amado Dios, queremos darte gracias por darnos este tiempo para escudriñar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes para que podamos tener un corazón sensible a la enseñanza tuya. A través de ello podamos permitir que tu palabra, Señor, nos transforme, nos conforme cada día, Señor, a la imagen tuya. Te damos la honra y la gloria, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos entonces, hermanos, a leer Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Están listos, hermanos? Dice la escritura: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Esta enseñanza es una continuación y siempre importante recordar el contexto, ¿sí?, de la palabra. Y si leemos el capítulo 1, que fue la enseñanza anterior, hermanos, ayúdenme por favor, ahí en Filipenses 1,
El versículo es el 27. Gloria al Señor. ¿Están conmigo? Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Recuerdan el llamado a la unidad? Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces, es una continuación de este llamado que Pablo le hacía a estos creyentes, que ellos caminaran en esa unidad, que el combatir ellos por la fe del evangelio lo hicieran juntos como equipo. ¿Sí, hermanos? Entonces, Pablo, hermanos, aborda una vez más este tema de la unidad espiritual, pero lo hace, hermanos, ahora desde otra perspectiva. Y es muy importante, y eso es lo que vamos a aprender en este momento, porque llama a estos creyentes a que ellos procuren fortalecer esa unidad creada en ellos a través del Espíritu de Dios, recordando todo lo que el Señor había hecho por ellos. Y quiero, hermanos, que eso todos podamos grabarlo en nuestro corazón, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y porque yo estoy agradecido por lo que el Señor ha hecho en mi vida, por eso yo procuro fortalecer esta unidad espiritual que el Señor ha creado en mí y en su iglesia. Ahora, ¿por qué quiero, hermanos, que hagamos énfasis en eso? Porque si hay algo que nos divide entre nosotros, definitivamente no es lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque pues, ¿qué podríamos nosotros reclamarle al Señor? El Señor no nos ha fallado. Sé que todos hemos pasado por momentos de debilidad espiritual. Así es, hermanos. Pues yo no veo a ningún hombre de Dios, de los que están mencionados en la Escritura, hermanos, siempre en la cúspide espiritual, ¿no, hermanos? También tuvieron luchas y tuvieron momentos difíciles en los cuales dudaron, en los cuales su corazón se llenó de incertidumbre, de temor. Y qué bueno por ello, para que no se nos olvide lo que somos definitivamente. Decía en su momento David: no soy hombre, soy un gusano. ¿Sí? Y ustedes saben lo que a veces pasa y sucede cuando nosotros nos encontramos un gusano, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios también, aún por esos momentos de debilidad que nos hacen recordar lo que somos, frágiles, débiles, y por eso nuestra dependencia del Señor. Entonces, Señor, hermanos, no nos debe nada, y de acuerdo a la Escritura, Él nos ha pagado no de acuerdo a sus obras, no de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a su bendita misericordia. Entonces nosotros no podríamos decir: hermanos, estamos desunidos porque el Señor ha hecho esto, y no, pero sí estamos desunidos lamentablemente por lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Y pues no es extraño, y sí, a veces frecuente, que de repente viene alguien y me dice: hermano, es que fíjese que fulano de tal, es que mire el hermano es que mire aquella hermana, y mire esto. Esas quejas que hay entre nosotros por el mal comportamiento que hay. ¿Sí? Pues yo quisiera por eso, hermanos, pedirles en este momento que todos podamos enfocar correctamente nuestro corazón. Miremos lo que el Señor ha hecho por nosotros y que eso llene de gratitud nuestro corazón y nos mueva a la dirección correcta. No te pido, hermanos, que olvides lo que te han hecho los hermanos. No, lo que te pido es que perdones lo que te han hecho y lo hagas en consideración a todo lo que el Señor ha hecho por ti. Porque el llamado, hermanos, de Dios para nosotros es claro, como iglesia, como familia.
Miren, recordemos lo que Pablo le enseñaba a los creyentes de Éfeso, hermanos. Vayamos a Éfeso, carta a los Efesios, hermanos. El capítulo es el 4. Vea lo que dice el versículo 3. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ve. Ahora, este llamado a la unidad no es una opción. Por eso yo le digo, hermanos, tenemos de veras que llenarnos más cada día del amor del Señor, para que nosotros, hermanos, no seamos selectivos. Nosotros amemos a todos por igual. Te dice, no, pero ¿cómo son los hermanos? Pues sí, hermanos, yo lo sé. Pero tengamos el corazón del Señor, que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Imagínense, hermanos, que el Señor solamente bendijera a los que son suyos. Pero por eso precisamente eso fue lo que conmovió el corazón de cada uno de nosotros, enemigos de Dios, porque así lo señala la Escritura con toda claridad, que éramos enemigos de Dios. Pero si algo conmovió nuestro corazón a volver nuestro corazón a Él, fue su amor. Fue su amor. Y nosotros aquí estamos por el amor de Dios. Amor inmerecido. Entonces, esto, hermanos, no es una opción. Este es un mandato. Y Pablo se lo pedía a estos creyentes de Éfeso: sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Sabemos, hermanos, esta unidad espiritual que nosotros tenemos de parte del Señor. Y de acuerdo a la Escritura, nosotros deberíamos de ser solícitos en preservar esta unidad. Ya en su momento explicamos este término, lo recordamos, solícitos, hermanos. En griego describe un esfuerzo persistente. ¿Usted ve con qué facilidad nosotros tenemos un problema, no llegamos a un buen arreglo, nos separamos? Así somos de fáciles para hacer las cosas. Sencillitos. Me caes mal, vete para allá. ¿Y dónde está el esfuerzo? ¿Y dónde está, hermanos, ese llamado a abnegación que constantemente me enseña la palabra? Oh, si tu enemigo te obliga a llevar una milla, no vayas refunfuñando. No, ve dos. Haz el esfuerzo. No es fácil, hermano. ¿Por qué? Porque estamos batallando contra esta carne que nos dicta todo lo contrario. El llamado de Dios es claro, ama. El llamado de nuestra carne es odia. El llamado de Dios es únete. El llamado de nuestra carne es sepárate. El llamado de nuestro Dios, hermanos, es perdona. El llamado de nuestra carne es no perdones. Esa es la lucha que estamos todos los días librando. Pero tenemos, hermanos, que tener la sensibilidad en Dios, de atender lo que Él nos está pidiendo por amor a lo que Él ha hecho también por nosotros. Solícitos. Entonces yo tengo, hermanos, de veras que poner todo el empeño para poder cultivar, para preservar, hermanos, siempre esta unidad que el Señor ha creado en cada uno de nosotros. Y ese es el mayor reto. Pues me di cuenta, ¿verdad?, de Junior que presentó a nuestros hermanos. Aquí están, ¿verdad? Pues qué bueno, hermanos, que todos participáramos como iglesia, todos, porque el llamado no nada más es para unos, es para todos. Porque todos debemos de sumar, porque todos debemos de participar, porque todos debemos de colaborar, porque todos debemos de trabajar. ¿Por qué? Porque esta es la obra de Dios, del Dios que nos ama, del Dios que nos ha bendecido, del Dios que nos sustenta a diario, del Dios que nos guarda, del Dios que nos protege a diario. Pues por amor, Señor, a tantas bendiciones, aquí está mi vida para servirte. Pero no hacemos ese esfuerzo, hermanos,
que nos pide la palabra. Ahora, porque estamos estudiando esta carta, que habláramos de grandes problemas espirituales en esta iglesia no los había, hermanos. Gracias a Dios por la iglesia de Filipos, que era una iglesia, hermanos, que estaba combatiendo por el evangelio, que era una iglesia, hermanos, que estaba protegiendo la sana enseñanza, que era una iglesia, hermanos, de oración. O sea, tenían muchas virtudes esta iglesia, pero, hermanos, en la sabiduría de Dios no era en balde que Pablo, hermanos, estuviese exhortando a estos creyentes: únanse, hermanos, únanse, únanse. ¿Por qué? Porque, como se lo vuelvo a repetir, y bien lo dice un dicho en el mundo: divide y vencerás. Y el enemigo sabe que una de las maneras de debilitarnos a nosotros como iglesia es crear entre nosotros problemas sin solucionar. Yo ya se los he dicho, hermanos, los problemas entre nosotros son inevitables. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque nos equivocamos, pero siempre el contrapeso ahí está: el amor de Dios, la paciencia de Dios, la benignidad de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, la tolerancia de Dios, que deberían de ser virtudes, hermanos, que nosotros estuviésemos cultivando en nuestro corazón, porque entiendo el llamado. Señor, tú no me has llamado para dividir a tu iglesia, tú me has llamado ¿para qué? Para unir más a tu iglesia. Pero en algunos, hermanos, ese esfuerzo se está agotando. En vez de estarse uniendo, se están retirando. En vez de estar participando, hermanos, están dejando a un lado sus responsabilidades. Pues yo ahorita platicando con una hermana me está comentando su situación física, que está enferma, y que eso pues le está llevando a decir: hermano, pues no, ya no puedo ayudarles. Le digo: no, hermana, al contrario, es cuando más se tiene que esforzar. Porque nosotros, mire, hermanos, tenemos a la tendencia que empiezan las luchas, empiezan los problemas y empezamos a dejar. No, es cuando más me debo de aferrar, es cuando más me debo de esforzar. ¿Me entiende? Entonces, esto, hermanos, es precisamente entonces lo que Pablo, hermanos, enseña a estos creyentes. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a leer el versículo 1. Y es muy, de veras, aleccionadora la enseñanza, porque lo primero que hace Pablo es llevar a estos creyentes a que ellos reconozcan las bendiciones recibidas por Dios, y entonces les diga: esto es lo que Dios les ha dado. Bueno, por amor a Dios, por gratitud a Dios, preserven la unidad, esfuércense por mantenerse unidos. ¿Ve? Entonces vea lo que dice Filipenses 2:1. Por tanto, y ese por tanto es el puente que une lo que leímos hace un momento, hermanos, ahí en Filipenses 1:27, donde les está pidiendo esta unidad, donde les está pidiendo que combatan unánimes. Entonces es el puente para llevarlos entonces a que puedan ellos entender la importancia de esta unidad espiritual. Por tanto, si hay, y ese si hay, hermanos, pues no está hablando de una interrogación, a ver, no, está hablando de una realidad. Y está entonces hablando de todas estas bendiciones recibidas por Dios, y que entonces eso es lo que debe de mover el corazón de cada uno de ellos a decir: Señor, tú has hecho esto por mí. Entonces, Señor, yo en amor y gratitud quiero ser solícito en guardar esta unidad que tú has creado entre nosotros como iglesia. Yo no quiero ser conflictivo, yo no quiero ser partidista, yo no quiero ser divisor. Y aquí hay, hermanos, 5 bendiciones que menciona Pablo, que Dios les ha dado a ellos, y que esos deben ser los motivos por los cuales ellos deben de preservar esa unidad. Vea lo que dice, hermanos, entonces Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación
en Cristo. Esa es la primera verdad que les habla. Ustedes han recibido ¿qué? La consolación en Cristo. Entonces, hablamos de todas estas experiencias recibidas por el Señor. Esa consolación que Él nos ha dado. En este caso, el término griego paraklesis significa acompañar a alguien con el fin de asistirlo a través del consuelo, el consejo o la exhortación. Eso es lo que ha hecho el Señor por nosotros. Ahora, ¿cómo podemos ilustrarlo? ¿Cómo es que nosotros fuimos asistidos por el Señor? ¿Cómo es que fuimos ayudados por el Señor? Tenemos esta enseñanza maravillosa en esta parábola conocida como la parábola del buen samaritano, ¿recuerdan? De este hombre que en el camino encuentra pues a una persona que fue asaltada, golpeada. Pues la actitud del sacerdote que viéndolo pasa de lejos, no lo ayuda, no lo asiste, no lo acompaña. Y lo mismo sucede con el levita, pero no así con este samaritano. ¿Y recuerdan lo que ese hombre hizo por él? Para que no se nos olvide todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermanos. Vayamos a Lucas capítulo 10, versículo 35. Ya lo tenemos, Lucas capítulo 10, hermano, versículo 35. Dice la escritura, otro día al partir, está hablando de la acción de este samaritano en favor de este hombre necesitado. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. ¿Cuándo qué? Cuando regrese. Esa fue la acción de este hombre en favor de este necesitado. ¿Sí? Pues hermanos, definitivamente la acción de este hombre fue muy noble. ¿Sí? Pues, ¿quién haría algo por un desconocido? ¿Sí? Ahora, Pablo, hermanos, entonces está hablando de esta realidad. Ustedes han sido consolados, han sido asistidos, han sido ayudados por el Señor en medio de su tremenda necesidad. Entonces, por gratitud a Dios, hermanos, únanse. Nosotros, hermanos, que tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, porque hay cosas que ciertamente son diferentes en nosotros, pero nosotros todos tenemos la presencia gloriosa del Señor. Todos. Y no hablamos de que unos más que otros, no, eso no existe. Gracias a Dios por la presencia del Señor en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, si el Señor ha sido tan bueno con cada uno de nosotros, ¿no podríamos nosotros en gratitud hacer lo mismo con la familia de Dios? ¿Cuántos hermanos lamentablemente pues nos resentimos mucho porque pues decimos, es que a mí nadie me ha ayudado? Eso no es cierto, hermano. Y por eso tenemos nosotros que guardar nuestro corazón, porque de repente, hermano, nos entra esa depresión de que, no, hermano, es que a mí nadie me ayuda. El Señor nos ha ayudado. Y eso nos basta. Y nos es suficiente. ¿Para qué, hermanos? Para que a través de esta consolación que nosotros hemos recibido de parte del Señor, podamos también hacer lo mismo con los demás.
¿Por qué, hermanos, tendría que hacer lo contrario a lo que el Señor ha hecho conmigo? ¿Por qué? Eso no es justo, no es correcto. Hermano, tú has sido consolado por Cristo, amén. Pues entonces consuela a los demás, únete, amén. Ahora, no solamente habla de esta consolación en Cristo. Si seguimos la lectura, hermanos, dice, si algún consuelo de amor, y vuelve a ser la misma mención de esta realidad, que no solamente han sido consolados por Cristo, hermanos, sino también han recibido un consuelo de amor. Ahora, aquí, hermanos, el término consuelo un poco distinto a el término paraclesis, en este caso es paramutión, significa hablar de cerca con alguien y además dar consuelo y alivio. Entonces, sí hay una similitud, hermanos. Y gracias a Dios, hermanos, por el consuelo que nosotros hemos recibido de parte de quién, de parte del amor de Dios para cada uno de nosotros. ¿Recuerdan este pasaje, hermanos? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros, hermanos, no podemos negar la realidad del amor de Dios manifestado a cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesucristo. No merecíamos nada. No merecíamos nada. Y le digo esto, hermano, porque a veces a nosotros cuánto nos cuesta trabajo ayudar a alguien. No se lo merece. No se lo merece. Pues, si quieres hablar humanamente, tienes toda la razón. Mucha gente que no se merece nada. Es más, ni yo me merezco nada. Pero nosotros no estamos hablando el lenguaje del mundo. Nosotros queremos hablar el lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios es un lenguaje de amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. O sea, Dios no nos amó por ser gente virtuosa. Dios no nos amó, hermanos, por ser gente especial. No tenemos nada de ello. Pero aún así, hermanos, Dios nos amó. Y la manifestación más sublime del amor fue, hermanos, lo mejor de Él, su Hijo Jesucristo. Ahora, hermanos, si eso es una realidad de nosotros, volvemos a lo mismo. ¿Por qué entonces tendríamos nosotros que actuar de una manera diferente? Si leemos el versículo 5, estamos leyendo Romanos 5:5, dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Fíjense, hermanos, qué declaración. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? El amor de Dios. ¿Cómo nos amó Dios, hermanos? Incondicionalmente. No es que Dios haya puesto una cláusula que condicionara su amor para con nosotros. Bueno, tienes que hacer estos méritos, tienes que lograr estas metas, tienes que hacer lo otro para que entonces, no. El Señor nos amó a pesar de nuestro pecado. Fíjense, hermanos, lo que nos enseña la Escritura. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Tú tienes el amor de Dios. Por consiguiente, si el amor de Dios es una realidad de nuestra vida, pues ¿qué tendríamos que hacer? ¿Unir o dividir? ¿Unir o dividir? Claro, por gratitud al Señor. Señor, si tú me amaste, yo voy a amar también a mis hermanos.
yo recibí ese consuelo de amor tuyo, Señor, pues yo voy a hacer lo mismo con mis hermanos. Imagínense la experiencia de Pablo, hermanos, cuando él escribe a los creyentes de Corinto. Y pues imagínense, en la lógica humana, Pablo podía, hermanos, amar a estos creyentes de Corinto que de por sí eran tremendamente conflictivos, carnales, que estaban en esa lucha, hermanos, de amar a Pablo, porque muchos de ellos ya habían sido contaminados por la influencia de los falsos maestros y algunos ya dejaron de ver con buenos ojos a Pablo. Y eso es lo maravilloso. Por eso yo les digo, hermanos, que tenemos todos que madurar. Porque si nosotros empezamos a hacer las cosas por lo que nos hacen los demás, ya, te perdiste. Te saliste de la senda. Has tomado rumbos equivocados. Yo aquí estoy y mi motivo principal de poder servir, no solamente al Señor, sino a todos ustedes, es por lo que Él ha hecho por mí y por gratitud lo hacemos. Porque mire, hermanos, qué maravilloso de veras que nosotros tuviésemos, hermanos, esto en nuestro corazón. Vaya a la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los creyentes de Corinto, hermanos. Es segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Gloria a Dios. Usted sabe que aquí, pues, Pablo, hermanos, estaba hablando precisamente de la labor que el Señor le había dado. Y pues él quería precisamente cumplir con esa labor de poder ayudar a que los corazones se volvieran al Señor. Y pues la lucha, hermanos, con los falsos maestros que trataban de desacreditar su persona. Y entonces Pablo les dice esto, porque si estamos locos, porque algunos decían que estaba loco Pablo. Ay, que ese Pablo está loco. Bueno, qué bueno que uno toma las cosas, hermanos, siempre en buen sentido. Y por eso yo les digo, ya, maduremos, hermanos, y ya dejemos eso de, ay, hermanos, que me dijo, ay, hermanos, ya. Ah, que Pablo está loco. Sí, sí estoy loco, pero estoy loco, ¿qué? Dice, es para Dios. Porque si estamos locos, para Dios. Y si somos cuerdos, pues es para vosotros. ¿Por qué, hermanos, Pablo podía actuar de esta manera? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Ve qué maravilloso? Y eso debería ser la experiencia nuestra. No te sientas que el amor de Dios siempre constriña tu corazón. No lo que diga la gente. Porque eso, hermano, no va a constreñir tu corazón. Eso va a amargar tu corazón. Va a amargar tu vida. Ah, es que los hermanos cómo son. Esas frases, hermanos, que a veces nosotros tenemos. Es como los hermanos cómo son. ¿Por qué no piensas en cómo el Señor ha sido contigo? El amor de Cristo me constriñe, me mueve, me motiva, me alienta. El amor de Cristo me constriñe. Dice, hermanos, pensando esto, que si uno murió por todos, luego ¿qué? Todos murieron. ¿Ve? Pero esto es importante. ¿Ve? Estas son las experiencias nuestras. Es la realidad nuestra. Nada más que lamentablemente algunos de nosotros las hemos olvidado. Pero yo creo que aquí todos los que estamos aquí podemos decirle, sí, cierto, Señor, perdóname, Padre, porque tú me has consolado, porque tú, Señor, me has amado. Y en gratitud a ellos, Señor, voy a amar a mis hermanos. Que haya entre nosotros amor y no odio.
Entonces, hemos mencionado el consuelo, ¿sí? O más bien la consolación. Hemos hablado del consuelo de amor. Y la tercera cosa que habla Pablo a estos creyentes, hermanos, volviendo ahí a Filipenses 2:1, habla de la comunión del Espíritu, si alguna comunión del Espíritu. Y esta palabra muy conocida de nosotros, comunión, ¿sí? Koinonía, donde habla de participación, de correspondencia. Pues, ¿qué es lo que nos une? Ya lo sabemos, hermanos. Todos somos nosotros templo del Espíritu de Dios. Todos somos templo del Espíritu de Dios. Sí. Ahora, reconocemos todo lo que el Espíritu del Señor está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Cuando el Señor está a punto de ascender a los cielos para ser glorificado, ¿qué le dice a sus discípulos? Que permanezcan ahí, que no se vayan hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Usted cree que aquí estamos nosotros, hermanos, por nuestras fuerzas? Aquí estamos, hermanos, por el poder de Dios. Todo lo que se ha constituido, hermanos, el poder de Dios, hermanos, en nuestra vida. Eso es importante. Hablar de esta fructificación que el Espíritu de Dios está haciendo en nuestra vida, porque ha habido, hermanos, un problema, ha habido un conflicto muy grande en los corazones de algunos hermanos que nos han acusado falsamente, que nosotros ya no creemos en el mover del Espíritu de Dios. Imagínense nada más qué locura, qué torpeza, ¿no? Aquí lo que nosotros como iglesia tendríamos que poner en balanza es qué es lo que nosotros consideramos como el mover del Espíritu, ¿no? Pero yo agradezco al Señor, hermanos, por el fructificar del Espíritu de Dios en la vida de nosotros. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Que el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fructificar del Espíritu de Dios. Y yo lo creo. Que eso es precisamente lo que ha hecho el Espíritu de Dios en la vida de nosotros. Nos ha llenado de amor, nos ha llenado de gozo, nos ha llenado de paz, nos ha llenado de todas estas virtudes internas. ¿O cree que usted, ese amor que tiene, ha nacido en usted? ¿Cómo, hermanos? ¿Ve? Hablamos acerca de los dones espirituales porque también es un obrar del Espíritu de Dios, porque también algunos nos han acusado falsamente de que nosotros ya no creemos en los dones del Espíritu. Hermanos, por favor. Entonces, ¿por qué estamos aquí sirviéndonos los unos a los otros con estas distintas capacidades espirituales con las que Dios nos ha provisto? ¿O qué cree que yo estoy aquí atrás, hermanos, hablando porque soy un gran orador? La capacidad de Dios. Y acaban de venir unos jóvenes, hermanos, a alabar al Señor. ¿Usted cree que están aquí ellos? No, hermano, las capacidades de Dios. Y los que están ahorita sirviendo allá, y los que están sirviendo allá, y los que están, hermanos, haciendo toda la obra de Dios. ¿Por qué nosotros pensar y creer, hermanos, que no estamos nosotros recibiendo este obrar del Espíritu de Dios en cuanto a estos dones? Lo que nosotros, hermanos, estamos como iglesia tratando de hacer es no caer en el error de los creyentes de Corinto. Usted sabe lo que hicieron los creyentes de Corinto en ese afán de creerse superiores espiritualmente a sus demás hermanos, porque era la carne en ellos que querían, hermanos, sentirse los más espirituales. Al grado, imagínense la locura de ellos, al grado que ellos buscaban recibir como si nosotros fuéramos merecedores de los dones, cuando Dios sabe, hermano, lo dice así la Escritura, reparte los dones como Él quiere.
como Él quiere. Eso de que, Señor, a mí dame tal don, eso no es bíblico. Dios te va a dar el don que Él quiera darte. Pero en ese afán de superioridad espiritual, queriendo tener ellos los dones más espectaculares, los más sobresalientes, llegaron al grado de falsificarlos. Como hoy, lamentablemente, hay mucho charlatán que te hablan de sus experiencias sobrenaturales y que el Espíritu de Dios los ha llevado hasta bien lejos, hermanos, y que vienen los ángeles y les hacen esto y les hacen otro y tantas cosas, ¿no? Y la gente está así. Y recuerda, hermano, lo que Pablo les dice a esos creyentes de Corinto: yo les voy a mostrar un camino más excelente. ¿Y a qué los llevó? Al camino del fructificar del Espíritu, el camino del amor. Y se los dijo con toda claridad, porque ustedes pudieran tener los mejores dones, a tal grado que pudieran tener toda la fe y le pudieran decir a este monte: monte, desarráigate de aquí y ve para allá. Pero si no tienes amor, de nada sirve. Nosotros, hermanos, como iglesia estamos preocupadísimos en el obrar del Espíritu de Dios, pero no en una emoción, no en una emoción. Porque de nada sirve, hermanos, que vengas aquí, salgas emocionado y cuando salgas allá afuera, hermanos, vuelvas a hacer lo mismo. Nosotros deberíamos de estar aprovechando cada tiempo, hermanos, que tenemos como iglesia para humillarnos todos y decirle: Señor, sigue obrando en mi vida, sigue obrando en mi corazón. Señor, transfórmame. Y ese transformar significa en este obrar del Espíritu de Dios que está en nosotros y que nos haga ser gente más amorosa, gente con más gozo, gente con paz, con mayor paciencia, benignidad, bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, cuando ustedes, hermanos, hablen con estos hermanos que tienen esta perspectiva equivocada, explíquenles: nosotros no hemos dejado de creer en el obrar del Espíritu de Dios. Lo que sí creemos que el obrar de Dios, hermanos, sea el que necesitamos. Y nosotros necesitamos ser cambiados. Nosotros necesitamos ser transformados. Yo quiero que el odio que hay en mí sea, hermano, suplido por el amor de Dios. Que esa impaciencia que hay en mí sea suplida por la paciencia de Dios. Y todas estas virtudes que el Señor necesita cultivar en el corazón de cada uno de nosotros, hermano. Eso es lo importante. Entonces, Pablo está llevando a estos creyentes de Filipos: miren la obra de Dios en ustedes. O sea, si el Señor los ha consolado, ¿es mucho pedirles que se consuelen entre ustedes? Si el Señor los ha amado a ustedes, ¿es mucho pedirles que se amen entre ustedes? Si hay este obrar glorioso del Espíritu de Dios entre ustedes, ¿es mucho pedirles que dejen que fluya ese obrar del Espíritu de Dios en la vida de ustedes? Pero ya ven cuántos de nosotros vamos en contra, hermanos, de este obrar del Espíritu de Dios. ¿Qué hacemos? Pues como Pablo lo enseñaba a la iglesia, ¿verdad? Contristar solamente el Espíritu de Dios, entristecer solamente el Espíritu de Dios. Hablaba, hermanos, de esta iglesia primera, llenos del Espíritu de Dios. ¿Y en qué se reflejó esa realidad de esa comunión del Espíritu que había en ellos? ¿En qué se tradujo? En unidad. ¿O cree que ellos, hermanos, se unieron porque tenían esas virtudes, de que eran bien amorosos? No, hermanos, el Señor los cambió, el Señor los transformó.
Eran una bola de egoístas, pero ahora el Señor los había cambiado. Eran gente, hermanos, con odios, con resentimientos, con amarguras, con deseos de venganza. Pero vino el Señor a sus vidas, hermanos, les dio su espíritu y los cambió. Y ahora estos egoístas estaban compartiendo con sus hermanos. Y ahora estos que odiaban, ahora estaban amando a sus hermanos. Y ahora estos hermanos ermitaños, solitarios, hermanos, eran solidarios. Tenían comunión con sus hermanos. Ese es el obrar de Dios. Pues nos quedamos a veces, hermanos, viendo lo maravilloso de esta primera iglesia. Así nosotros deberíamos de ser, hermanos. Vayamos a Hechos 2:41, por favor. Hechos 2:41. Vea la escritura en Hechos 2:41. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice la escritura? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser, ¿qué? Salvos. Ahí está esta iglesia. ¿Quién hizo esta obra en ellos? Definitivamente el Espíritu de Dios. Ahora, hermanos, entonces esta es la pregunta que tenemos que respondernos, hermanos. Nosotros también tenemos el Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu de Dios que recibieron estos primeros creyentes. ¿Por qué entonces no podemos ser una iglesia así? Pues tendríamos entonces que regresar al principio de la enseñanza y reconocer que nosotros hemos fallado en este mandato que Pablo le dio a estos creyentes de Éfeso y que les dijo: sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esfuércense, pongan el mayor empeño, pongan la mayor diligencia en unirse. ¿Ve? Volvemos a lo mismo. Y la pregunta es esta, hermanos: si el Señor nos ha consolado, ¿es mucho pedir que nosotros consolemos a los demás? Si el Señor nos ha amado, ¿es mucho pedir que nosotros amemos a los demás? Si el Señor nos ha transformado a todos, ¿es mucho pedir, hermanos, que seamos sensibles a ese transformar y nos unamos unos a otros? Volvamos a Filipenses 2:1. Y mencionamos el cuarto motivo y también el quinto motivo, porque van de la mano. Y habla entonces, hermanos, si también ellos han recibido algún afecto entrañable. Y también habla de qué, de misericordia. Dice: si alguna misericordia, afecto entrañable, misericordia, hermanos. Y qué maravilloso estas virtudes, porque nos hablan precisamente del obrar de compasión, de consuelo, de ternura, hermanos, que el Señor ha tenido para con nosotros débiles. Qué maravilloso, ¿verdad?, el obrar del Señor. Cuando Él hablaba, hermanos, de esa palabra escrita en Isaías, donde decía, hermanos, que Él no venía a quebrar la caña cascada, ni a apagar el pabilo que humeaba. ¿Recuerdan cómo ya en su momento hablamos de esta palabra donde los pastorcillos hacían sus flautitas y de repente se cascaba esa flautita y por consiguiente ya no daba el tono correcto, ya no afinaba? ¿Qué hacían? Y la desechaban, ya no servía, ya no funcionaba. Véase como esa flautita cascada.
desentonada. Pero no vino el Señor y lo rompió. Vino el Señor y lo compuso. Y ese pabilo, hermanos, que dejaba de dar esa luz que se necesitaba para dar claridad en medio de la oscuridad, y de repente, hermanos, ya no daba luz, lo que produciera humo irritante. Pues agarras el pabilo y lo desechas también, no sirve, no funciona, ya no da su propósito. El que sigue. Vea cómo el Señor nos ha hecho volver a alumbrar, hermanos, a cada uno de nosotros. Y todo eso, hermanos, ¿por qué? Por su afecto entrañable. Y que aquí habla precisamente de, literalmente, hermanos, los intestinos, las vísceras, que recuerdan, en aquellos tiempos eran asociadas con las emociones. Qué bueno, hermano, que nosotros seamos gente emocional, pero en el buen sentido de la palabra. Que esas emociones te hagan tener siempre un corazón sensible. ¿Para qué? Para amar, para consolar. ¿Cuántos, hermanos, lamentablemente tomamos la filosofía del mundo? Te han herido, te han lastimado, ya no entregues tu corazón, porque el mundo es lo único que hace, te lastima, y dices tú, sí es cierto, entonces me voy como la muñeca fea allá al rincón. Y entonces llega la escoba y llega el recogedor y te dicen, ¿por qué estás así, muñeca? Nosotros sí te queremos. Hermanos, nosotros aquí estamos por el obrar de Dios. Imagínense, hermanos, cómo el Señor se conmovió por cada uno de nosotros para amarnos. Decía el apóstol Pablo, hermano, mire en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 13. Segunda carta a los Corintios 7:13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros, porque cuando llega Tito, pues ellos estaban en la incertidumbre, ¿cómo lo iban a recibir? Porque de repente, hermanos, nuestras actitudes no son buenas. Gracias a Dios, hermanos, que recibieron bien a Tito. Y ese debería ser el trato nuestro, hermanos, definitivamente. Debería de ser así el trato nuestro. Pues yo se los he dicho, hermanos, nosotros crecimos como iglesia de que no se saluden, no se saluden, porque eso se presta a otras cosas, pues en los malvados, pero no en nosotros como hijos de Dios, hermanos. Que si algo nos debería de caracterizar a nosotros es ese trato afectuoso, cordial, amable, amoroso. Dice, hermanos, el versículo 15, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. ¿Sí? Me gusta también este pasaje, hermanos, cuando Pablo se despide de la iglesia porque iba a Jerusalén, porque estaban esas profecías, hermanos, que era posible que ya no volvieran a ver a Pablo, hermanos, y todos lo abrazan y todos lloran, hermanos. Pues esas escenas, hermanos, deberían ser recurrentes entre nosotros. Bueno, como se lo vuelvo a repetir, crecimos con esta idea de que no se saluden porque eso se presta al mal. Es al contrario, hermanos. Sí. Y tenemos, hermanos, nosotros como iglesia procurar cada día ser más cercanos en nuestros afectos. ¿Por qué? Porque esa es la misma experiencia que nosotros recibimos del Señor. Y
como en su momento Pablo lo decía, del Dios de consolación que nos había consolado a nosotros, dice, para que ustedes ahora consuelen a otros. Amén. Y habla también de qué? De la misericordia. Que habla precisamente de las misericordias de Dios. Ahora, interesante, hermanos, hablando de las misericordias de Dios. Romanos 12:1, ¿recuerda lo que dice? Porque es el parteaguas de la enseñanza de Pablo a estos creyentes de Roma acerca del obrar amoroso de Dios en cuanto a la salvación que nos ha dado a pesar de que no merecemos nada de ello. Y de cómo nosotros hemos sido salvados a través de Cristo Jesús. Y entonces, hermanos, es decirle, miren todo lo que ha hecho Dios por ustedes, todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Y eso significa que hablar de su misericordia. Así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sí. Por las misericordias de Dios. Y si nosotros, hermanos, estamos aquí por la misericordia de Dios, pues entonces nosotros también deberíamos de ser misericordiosos, hermanos, ¿en qué? Entre nosotros. Pablo, mire, llamaba a los creyentes de Colosas a que ellos reflejaran la misericordia del Señor en sus vidas. Colosenses capítulo 3 versículo 12 dice la escritura: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿De qué? De entrañable misericordia. ¿Ve? La mezcla de las entrañas con la misericordia. Como se lo vuelvo a repetir, no estamos en contra de las emociones, pero canalízanlas correctamente, hermanos, en su afecto hacia los demás. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, ¿de qué? De paciencia. Ahora, esto, fíjense, es tan claro. La verdad es que si nosotros no atendemos al llamado de Dios en torno a fortalecer esta unidad entre nosotros, pues de plano, hermanos, es que quizás nosotros no hemos experimentado nada de esto y por eso pues no tenemos nada que dar, ¿no? Pero pues yo, conociéndolos a todos ustedes, pues yo sí creo, hermanos, que ustedes han experimentado esto de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué no podemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, hermanos? ¿Que es mucho pedir que si el Señor nos ha consolado, no podamos consolarnos entre nosotros? Si el Señor nos ha amado, ¿no podemos amarnos entre nosotros? Si el Señor nos ha dado su Espíritu, que todos lo tenemos, ¿no podemos permitir que el Espíritu de Dios siga obrando en nuestras vidas y de esa manera podamos ser esta iglesia unida? Si el Señor nos ha amado con este amor afectuoso, ¿no podemos tener este mismo afecto? Si el Señor ha sido misericordioso entre nosotros, hermanos, o con nosotros más bien, ¿no podemos ser misericordiosos también entre nosotros? Ahora, Pablo añade algo muy importante y con eso terminamos. Volvamos allá a Filipenses, hermanos. Estamos leyendo el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y está hablando, acuérdese, del obrar de Dios en ellos, la consolación en Cristo, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, el afecto entrañable, la misericordia, todo, hermanos, ¿verdad? Lo que hemos recibido de parte de Dios y que por gratitud a Él
en ese obrar, hermanos, nosotros hacemos lo mismo. Y luego dice versículo 2 en su primer parte: completad mi gozo. Y los manda entonces a que ellos, hermanos, experimenten esto en su vida, que sientan lo mismo, que tengan el mismo amor, que sean unánimes, que sientan una misma cosa. Pero ¿qué dice Pablo? Completen mi gozo. Y es como decir, hermanos, también algo muy importante. Claro, no nos comparamos con Dios nosotros, ¿verdad? Los siervos. Pero decirle Pablo a estos creyentes: miren, hermanos, este es el motivo más poderoso por el cual ustedes deben de unirse. Todo lo que el Señor ha hecho por ustedes. Y si también me consideran en algo yo, que soy el más grande de los pecadores, porque así decía Pablo de su persona, el que no merecía ni siquiera ser llamado apóstol porque él había perseguido a la iglesia. O sea, siempre la indignidad presente de Pablo. Pero decía: pero si me consideran hermanos, completen mi gozo también, uniéndose. En otras palabras, Pablo les decía: háganme feliz a mí, que soy el pastor de ustedes. Háganme feliz uniéndose también. Pero ya ven, hermanos, cuántos son que dejan ensuciar su corazón y que piensan ustedes que ya dejando de participar, dejando de venir, dejando de hacer su parte en la obra de Dios, es la manera en la cual ustedes se desquitan de uno. Pues mal también, ¿no? Porque yo creo, hermanos, que ustedes sí deben también tomar en consideración el procurar, hermanos, cada día esforzarse también por tratar de que sus líderes, hermanos, pues tengan un camino más llevadero. Decía el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 3, hermanos, versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces Pablo dice: hermanos, pues si hay un huequito por ahí, también únanse para que yo me sienta reconfortado, alegre. Entonces yo les pido, hermanos, que nos unamos y que de veras, hermanos, nos hagamos cada día más cercanos. Yo, mire, les pedí, porque se los mencioné hace rato a los hermanos de Cuautla, les dije: hermanos, son pocos, salúdense todos. ¿O qué me va a robar mucho tiempo que yo vaya y me acerque a mi hermano? Hermano, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. A mis veintitantos hermanos me quitan mucho el tiempo. Pero la realidad es que no es a veces cuestión de tiempo, sino es cuestión de ganas. Porque no amamos como debemos de amar. Y pues aquí no somos muchos, hermanos. Qué bueno que ustedes tuvieran la costumbre de saludar a los que más puedan, de conocer a los que más puedan. Pero yo se los he dicho y pues se los dejo en su consideración. Algunos que decimos amén, vámonos. No quieren hablar con nadie, no quieren saludar a nadie, no quieren socializar, porque para ustedes socializar, tener comunión, significan problemas. ¿Cómo estamos yendo en contra de la palabra, verdad? Parece que no hay gratitud en mi corazón. Decirle: Señor, tú me has amado, yo voy a amar a mis hermanos. Señor, tú me has consolado, yo voy a consolar a mis hermanos. Señor, tú me has dado tu presencia. Señor, yo voy a pues ser también unido con mis hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias en este momento. Padre, gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido para con cada uno de nosotros. Yo te agradezco, amado Dios, por la vida de tu iglesia en este lugar.
Te pedimos, Señor amado, que nos perdones porque nosotros no hemos atendido correctamente a este mandato que nos pide, Señor, de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hemos sido negligentes en cuanto a esta tarea a causa del desamor, a causa de la indiferencia que hay en algunos de nuestros corazones. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a poner por obra tu palabra, Señor, para que nosotros en todo momento podamos siempre estar en la mayor disposición de ser una bendición para tu iglesia, Señor, porque ese es el llamado que tú nos haces, a poder preservar esta unidad que tú has creado en nuestros corazones, Señor. Perdónanos por nuestros conflictos sin arreglar. Perdónanos, Señor, por nuestras divisiones, por nuestras contiendas. Perdónanos, Señor, por esa falta de amor manifestada en nuestras vidas. Te damos toda la honra, toda la gloria, Padre. Toda la alabanza te pertenece, mi Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Amén y amén.